Amigos, buenas tardes. Estamos aquí en otra emisión más de Frontera, Tierra Adentro, la agenda de todos nosotros. El día de hoy vamos a tocar un tema que me parece importantísimo en el contexto del tiempo que estamos viviendo, con muchos fenómenos de masas, en general, por decirlo menos, a veces muy poco racionales, por decir también lo más. Generalmente cuando vemos violencia desmedida nos llama a enfocarnos a un tema que desde hace siglos algunos pensadores con un pensamiento crítico, autónomo, muy de ellos, desde hace milenios incluso, han estado reflexionando sobre la estupidez o la necedad humana de hacer cosas más allá de la razón y quizá enfocándose más en seguir patrones que les son más cómodos. Lo vemos en cosas tan inocuas como pueden ser muchos medios de comunicación, donde tenemos una exaltación hoy en día hacia la glorificación de la estupidez, de las cosas banales, y sin embargo pareciera ser que es un desprecio precisamente hacia el conocimiento, hacia la comprensión de las situaciones, hacia el tiempo un poquito más largo de pensar y tomar en cuenta precisamente los pensamientos más profundos que nos puedan dar sentido, no nada más a nuestro día a día, sino incluso a la vida propia. De eso vamos a hablar hoy, de la glorificación de la estupidez que tenemos en general en esta sociedad contemporánea, prácticamente en todo el planeta, y con fenómenos tan dramáticos a nivel general como son guerras en el Medio Oriente, como son guerras en la parte oriental de Europa, y desde luego qué decir de fenómenos de violencia que tenemos también en nuestro país, en muchas partes de los estados de nuestro país, y también muchos fenómenos que se dan, por ejemplo, en la gobernanza, en términos de lo que en sociología se conoce, y bueno, y en política se conoce como medidas populistas, etcétera, desde la Roma antigua, con aquellas medidas de tener de alguna manera satisfechas las demandas de poco razonamiento de las masas, para de esta forma tener el control de una pequeña élite que detenta el poder. En fin, vamos a analizar, a tratar de hacerles una propuesta para que tengamos un espíritu y un pensamiento más crítico, más autónomo en torno a estos momentos donde se está glorificando la estupidez. Y vamos a empezar a revisar el pensamiento de algunos notables pensadores mundiales en los últimos 200 años. Vamos a empezar por Dieter Bonhoeffer. Él nació en 1906 y va a morir en 1945, muy, muy joven. Fue, entre otras cosas, así por su biografía, un teólogo luterano, alemán, pastor, miembro a la vez, que esto lo va a hacer muy significativo, de la resistencia contra el nazismo, y va precisamente a partir del surgimiento de estos movimientos del fascismo en Europa, desde los 20 con Mussolini, y de todas las atrocidades que va a llevar este tipo de dictaduras, con un apoyo masivo, poco racional, precisamente a partir de estar haciendo una serie de reflexiones sobre precisamente la estupidez. Leía yo por ahí en algún país latinoamericano, que puede ser de sustentar a veces personas o personajes en función a popularidad. Y todo esto también va a la banalidad. A veces basta revisar un poco las noticias, donde le dedicamos a lo mejor más tiempo a cuestiones que realmente son muy, muy poco importantes, como pueden ser precisamente los espectáculos en torno a cosas banales, en que pueden ser, pues eso, espectáculos banales, deportes más como producciones y shows, y
desarrollos, performance, que son realmente poco profundos, y vamos cada vez despreciando más el pensamiento más profundo, el conocimiento de comprensión más compleja, etcétera. Y bueno, esto lo fue viendo Dietrich Bonhoeffer en ese principio del siglo XX, al surgir todo este fenómeno de masas que lo constituyó, por un lado, el fascismo italiano con Mussolini, y después en la Alemania de los años 30, ¿no? Este surgimiento que desembocaría a esta Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, eran fenómenos que se veían ya desde las guerras que fueron antecedentes incluso de la Primera Guerra Mundial. En fin, este Dietrich Bonhoeffer va a estar precisamente haciendo reflexiones muy, muy racionales acerca de esta condición humana, donde se celebraba, fíjense ya desde entonces, mucho más a los fenómenos de masas en torno a cosas, eso, de la necedad, de la estupidez, y precisamente va a tener, por sus ideas y por sus reflexiones, va a sufrir cárcel. Él incluso llega a estar en Estados Unidos, pero precisamente siguiendo su ética personal, decide regresar a la Alemania de la preguerra, de la Segunda Guerra, para ser coherente con sus ideas, y en algún momento de prisión va a escribir algunas cartas y papeles desde la cárcel, donde va a estar precisamente disertando sobre este fenómeno de la estupidez que él veía con una fuerza desmedida en estas masas de su país en esos años 30 y desde luego después en los 40. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver algunas de las máximas de Bonhoeffer. Por ejemplo, dice en sus escritos de prisión, que escribió en las cárceles, que se llamó Cartas y Papeles desde la cárcel, que las escribió en el 43 y 45, Bonhoeffer distingue entre la maldad y la estupidez como fuerzas sociales destructivas, pero subraya que la estupidez es todavía más peligrosa. Para él y para muchos otros, como vamos a ver en este programa, realmente los fenómenos de la estupidez masiva, social, pues es una de las formas quizás más peligrosas a las que se ha enfrentado la humanidad, incluso mayor que las propias armas o el armamentismo. Y si pasamos a la siguiente, para irnos siguiendo, nos sigue abonando Bonhoeffer. El mal puede ser enfrentado si se desenmascara, si se combate, si se denuncia. La estupidez, en cambio, nos pone que la estupidez es todavía mucho más peligrosa que el propio mal, porque nos dice, la estupidez, en cambio, es inmune a la razón. No se puede convencer a un estúpido o a un necio con argumentos porque no carece de información, sino de la disposición interior para usarla. Según Bonhoeffer, la estupidez no es un defecto intelectual. Hay personas muy, muy inteligentes, como las que hubo en esa Alemania, como las que hubo en esa Italia de la primera mitad del siglo XX, sino es un problema moral y social. Y surge sobre todo en contextos de una manipulación enorme, de miedo y dominación. Cuando un régimen totalitario se apodera de la opinión pública, muchos dejan de pensar por sí mismos y se refugian en respuestas fáciles, en consignas y en clichés. Y bueno, todavía él no vivía, Bonhoeffer, no vivía la sociedad consumista y el excesivo mercantilismo y la excesiva comercialización de miles y miles de productos banales que, a partir de generar precisamente ganancias económicas, han promovido eso, la necedad, la estupidez, a partir de estos fenómenos de masas que no dejan de ser vacuos y superficiales. Si pasamos a la siguiente, al final del día va a tener algunas tesis Dietrich Bonhoeffer sobre la estupidez, y sus principales las podríamos resumir en la siguiente.
Una que es fundamental: la estupidez es más peligrosa que la propia maldad. Y dice en la segunda: el mal sabe lo que hace, la estupidez no. Un malvado se puede detener con leyes, con vigilancia, con la fuerza. El estúpido cree actuar con razón y por eso se vuelve incontrolable. Es un fenómeno social, no individual. Y yo aquí nada más en estas tres los invitaría a que reflexionáramos sobre lo que a veces estamos observando, viendo, por ejemplo, en la televisión comercial, por ejemplo, en nuestras horas infinitas muchas veces en los medios y en las redes sociales. Y no nada más es una cuestión de género o de edades. Y no me estoy refiriendo solamente, no sé, a adultos o a jóvenes, sino en general a todos aquellos que nos dejamos llevar precisamente por este fenómeno de masas y en detrimento de nuestro propio criterio, empezamos a ser parte de una masa sin criterio, una masa acrítica. ¿Cuántas horas pasamos en análisis? Por ejemplo, me parece una locura las horas de supuestos análisis en teoría deportivos y que se dedican al fútbol, por ejemplo, y que pueden ser incluso a un fútbol pues como el que vivimos en nuestro país, que la verdad me parece bastante poco significativo para dedicarle quizá más de 10 o 15 minutos, en fin. O sobre espectáculos, o sobre casas, o lo que es las estrellas o los famosos, por mencionar solamente algunas de las tendencias que hoy en día tenemos en el contexto de nuestro propio país. Pero también lo podemos tener hacia nuestras propias realidades locales aquí en la frontera tierra adentro, precisamente esta exaltación de los héroes de bronce en estos meses, que claro, como un fenómeno de masas también se exalta eso, los fenómenos populistas, los fenómenos de masas, los fenómenos de la necedad, la estupidez, de figuras que son simplemente presentadas muy banalmente. Ya no me quisiera yo meter a otros circos contemporáneos que tenemos, por ejemplo, muchas veces en torno a celebraciones de tipo o de corte popular, en peregrinaciones, en fiestas patronales o incluso en fiestas regionales. Y siguiendo con estas tesis de Van Hafer, la estupidez florece cuando las personas bajo presión externa renuncian a su autonomía crítica y se vuelven masa. No es tanto falta de inteligencia como renuncia a usar nuestra propia inteligencia. En su quinta tesis nos dice: la persona estúpida es incapaz del diálogo, pues en la sexta dice, se aferra a frases hechas, a propaganda, a consignas y se vuelve sorda a cualquier argumento. Para Van Hafer, discutir con un estúpido es inútil, es perder el tiempo. La única salida es liberar a la sociedad de la opresión que produce tal estado de necedad. La raíz está en la falta de libertad interior, y quien entrega su capacidad de juicio a la manipulación del poder, en ese caso del poder político, económico o ambos, deja de ser un sujeto autónomo, y así el estúpido, decía Van Hafer, es cautivo de otro, de aquel que manipula, de aquel que tiene el poder. Y en ese caso, el poder económico político también lo pudiéramos traducir en el poder de los medios. ¿Y qué decir del poder de los medios de masivos hoy en día donde nos vemos inmersos? Si pasamos a la siguiente, y podríamos ver que estas tesis que puso Bonhoeffer en la primera mitad del siglo pasado, pues están muy vigentes. Y aunque Bonhoeffer escribía en la Alemania de los años 40, sus tesis tienen un eco en fenómenos actuales. Por ejemplo, la manipulación de masas mediante propaganda o fake news o medias noticias o divulgación de noticias que sabemos que no son mínimamente verificables. O por ejemplo, hoy estaba enterándome de que ponen un amparo en torno a personajes muy cimeros en la política nacional, pero lo niegan estos propios personajes, e incluso el supuesto abogado que había interpuesto estos
amparos lo niega. Sin embargo, la juez los da por hecho y además aprueba estos amparos cuando los, en teoría, solicitantes lo están negando. Es el absurdo, precisamente, de esta estupidez humana, como un mínimo ejemplo. Entre otras cosas, decimos que es vigente todo este pensamiento de Dieter Bonhoeffer, porque la sustitución del pensamiento crítico por lemas o identidades cerradas, pues son lo que predominan hoy en día. Y el peligro de confundir obediencia con virtud hace que los mensajes de la verdadera resistencia o del verdadero pensamiento crítico y autónomo, pues bueno, tengan una barrera tremenda en quienes detentan precisamente esas partes de poder en lo político, en lo económico, en lo espiritual y en lo ético de una sociedad muy compleja y con una cantidad de habitantes enorme. Y al final pasamos de ser quizás una sociedad de pensamiento libre en una sociedad de pensamiento manipulado por otros. Pasamos a la siguiente también. En este sentido, Bonhoeffer va a sostener que la estupidez no es un problema del IQ o de la inteligencia ni de ignorancia, sino de renuncia a la autonomía moral y crítica. Imaginemos lo que ha sucedido para la mayor cantidad de humanidad que ha criticado lo que está sucediendo en Medio Oriente hoy en día, ¿no? Por ahí decía también Johari en su famosa ventana que aquel que está en el área necia o en el área de la estupidez, por decirlo de alguna manera, es aquel que no ve lo que la mayoría con argumentos está señalando a uno mismo. En fin, nos seguía diciendo Bonhoeffer que esto de la necedad o la estupidez no se cura con datos ni argumentos, porque el estúpido no quiere comprender porque ha entregado su juicio a otro. Y ahí tenemos el peligro de las ideologías, ¿no? De las ideologías de masa, además, que se manifiestan así irracionalmente. La clave es conocer la naturaleza precisamente de la estupidez misma y reconocer que es un fenómeno social alimentado por el miedo, la presión y la propaganda, no simplemente una deficiencia individual en cuanto a inteligencia, por ejemplo, sino ya pertenece a un fenómeno social más completo. ¿Cómo podríamos superar estas situaciones partiendo de lo individual y trasladándolo a lo social? Si pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces tendríamos las siguientes propuestas de acuerdo a Bonhoeffer. ¿Cómo se puede superar? Y bueno, él nos dice que se debe de exigir los siguientes 3 pasos. 1, entender las causas de estas necedades, que son la opresión, el conformismo y la manipulación. La segunda es recuperar la libertad interior y animarse a pensar y actuar por uno mismo, animarse a pensar y actuar de manera responsable. Y la tercera, fortalecer la comunidad ética. La estupidez florece en sociedades dominadas y se reduce en contextos donde se fomenta el pensamiento crítico y la responsabilidad personal. O dicho de otra forma, si tenemos sociedades donde lo que se dice no pienses por ti mismo, es más, no pienses, deja que yo piense por ti, pues bueno, es cuando empezamos a perder la brújula como sociedad. En síntesis, la estupidez no se combate de frente, se desactiva quitando el terreno social y moral que la hace posible. Claves para estas tesis de Dieter Bonhoeffer acerca de la estupidez, si pasamos a la siguiente, ahí estamos. No nace de la falta de inteligencia, muy importante, sino de la renuncia a usarla. O dicho de otra forma, hay muchas personas inteligentes que se ven inmersas en la manipulación y cometemos actos de estupidez. La segunda, el poder necesita de la estupidez. Un régimen autoritario o un liderazgo manipulador no se va a sostener con pura represión. Requiere masas que repitan consignas sin cuestionar. Y la tercera es relacional. El poderoso obtiene obediencia, el estúpido cede su libertad crítica
y encuentra falsa seguridad en pertenecer al grupo. Pasamos a la siguiente. ¿Qué implicaciones tiene todo esto de la estupidez de acuerdo a este pensamiento de Dietrich Bonhoeffer, que lo desarrolló en los años 30 y 40 del siglo pasado? Dice, donde hay abuso de poder, crece la estupidez colectiva y se convierte en un aparente blindaje para el propio poder. La gente estúpida cree que obedece a la razón o a la tradición, pero en realidad está anulando su propio juicio, su propio pensamiento, su propio criterio, su propia actividad crítica ante la realidad. El antídoto, decía Bonhoeffer, es fortalecer la libertad interior y la responsabilidad moral de pensar por uno mismo, no solo combatir al tirano externo. Pasemos a la siguiente, por favor. Y como nos sugería como 3 claves, esto me parece fundamental, Dietrich Bonhoeffer, para detectar al estúpido por su origen en lo social. Y dice, generalmente una persona que a pesar de ser muy inteligente puede estar en estos rangos de estupidez social, es porque es muy distraído. Y entonces ahí es donde entra la manipulación. La segunda, por la falta de control en uno mismo o por ser impulsivo. Si yo reacciono a través de impulsos, pues lejos voy a tener de poner la razón antes de mis pensamientos y antes de mis pensamientos como consecuencia también de mis acciones. Entonces, la distracción, ser impulsivo sería la segunda. Y la tercera, la ignorancia de lo que a veces se está haciendo y el exceso de confianza en el momento social o en los supuestos liderazgos e ideologías en boga en ese momento. Pasemos a la siguiente, por favor. Les voy a dejar aquí algún comparativo que se hace precisamente entre el pensamiento de Dietrich Bonhoeffer en torno a que la estupidez es todavía más peligrosa que la propia maldad. Por ejemplo, nos dice, la maldad surge de la voluntad de hacer daño consciente, pero la estupidez surge a la renuncia de pensar por uno mismo y cede la libertad interior a otro. En fin, lo voy a dejar ahí nada más escrito y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Con el paso del tiempo termina la Segunda Guerra Mundial y desafortunadamente Dietrich Bonhoeffer va a ser fusilado por este régimen alemán en el año de 1945. Va a ser acusado de participar en una conspiración contra el Führer, contra el líder precisamente de todo este movimiento alemán. Y pues bueno, va a ser fusilado, sus restos nunca se van a encontrar. Bueno, es toda una tragedia. Cuando él pudo quedarse en Estados Unidos, donde incluso ya tenía algunas docencias ahí de alguna manera estables. Pero bueno, va a pasar el tiempo y en el mismo siglo XX, en Italia, vamos a tener ahora a Carlo Maria Schiapola, que sigue precisamente estos tesis y estos pensamientos originales de Bonhoeffer para seguir desarrollando su propuesta sobre la estupidez. Carlos Maria Schiapola va a ser un historiador económico italiano y es famoso no solo por sus investigaciones académicas sobre la economía y el comercio, sino también por su ensayo provocador y satírico, casi en forma de comedia, sobre las leyes fundamentales de la estupidez humana, que claro que se los recomiendo, es no muy extenso y vale la pena, además está muy, muy interesante, muy ameno, muy divertido, pero también muy trágico. Es algo así como un ensayo trágico cómico. Y en fin, en sus leyes fundamentales de la estupidez humana de 1976 nos ofrece lo siguiente. Y pasamos a la siguiente, por favor. Entonces ya en el 76 nos propone 5 leyes sobre la estupidez. Y entonces Schiapola formula sus tesis en clave de leyes universales, casi también en forma satírica. Dice 1. Todos subestiman siempre el número de individuos estúpidos que tenemos a nuestro alrededor.
Y dice, la estupidez está más extendida de lo que nosotros mismos creemos. Siempre habrá más estúpidos de lo que uno supone. Y fíjense, es interesantísimo esto que él dice, porque generalmente los que están participando o tratan de participar en tener nuevas propuestas hacia la sociedad, generalmente son minoría sobre las masas. Segunda ley, la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica. Como ya lo había dicho Bonhoeffer, no importa si son inteligentes, si son doctorados en cualquier especialidad, etc. No depende de educación, clase social, religión o inteligencia. La estupidez es democrática y transversal. 3. Tercera ley. Un estúpido es aquel que causa daño a otra persona o grupo sin obtener beneficio alguno para sí e incluso perjudicándose a sí mismo. Vamos a ver una tabla, un cuadrante que nos ofrece el mismo Schipola en torno a todo esto. Es la definición central. El acto estúpido no tiene lógica utilitaria ni racional. Es totalmente irracional y totalmente fuera de toda lógica. Cuarta ley. Las personas no estúpidas siempre subestiman el poder de los estúpidos y se olvidan de su capacidad de dañar desproporcionalmente. Esto lleva a que no se tomen medidas para contenerlos. Quinta ley. El estúpido es el tipo de persona más peligrosa que existe. Fíjense bien, esa es la quinta ley. El estúpido es el tipo de persona más peligrosa que existe. Más que el malvado, que obtiene un beneficio a costa de otro. Porque su accionar es impredecible, volvemos a lo impulsivo, y sin lógica racional. Y bueno, tenemos como siguiente un cuadrante. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver un cuadrante donde en forma gráfica Schipola nos trata de ejemplificar estos 4 tipos de estúpidos que puede haber, ¿no? Y si pasamos, bueno, nos describe al inteligente, donde gana uno y ganan los demás. Esto sería en la sociedad ideal, donde cada uno de nosotros usáramos nuestro propio pensamiento crítico, donde todo lo estuviéramos cuestionando y del cuestionamiento analizando y del análisis discutiendo para tratar de lograr nuestros propios argumentos y nuestro propio pensamiento más allá de lo que sea tendencia o de lo que esté en torno a incluso esta sociedad de consumo tan salvaje que puede ser. Les doy un ejemplo. En términos de redes sociales, se pretende que, por ejemplo, en el TikTok, los videos no duren más de 1 minuto, porque eso es lo comercial, porque eso es la clave, porque eso es lo que el algoritmo nos dice, es lo que identifica. Habría que cuestionarnos qué tan estúpido es esto y cómo podemos nosotros resumir en 1 minuto pensamientos complejos a veces, ¿no? Imagínense que todo se redujera a eso, pues no habría matemáticas, por ejemplo, o no había resolución de problemas físicos, matemáticos complejos, o de bioquímicas complejas, etcétera, etcétera, porque ya nos pasamos del minuto para hacer todas estas propuestas. Y algo parecido pueden ser en los reels o en los podcasts que no duren más de 9 minutos, etcétera, etcétera, que si lo vamos viendo y lo vamos cuestionando, en una sociedad consciente, pues la parte ideal sería que estuviéramos en un grupo de gentes donde la inteligencia es procurar que cada uno de nosotros gane y que los demás también ganen. Luego tendríamos otro tipo de individuo que sería el incauto, donde pierde uno, pero otros ganan, y entonces nuestro sacrificio se vuelve inútil. El malvado, donde uno es muy consciente y gana a costa de la ingenuidad de otros. Y la peor de todas es donde el estúpido está rodeado también por estupidez y pierde uno y hace perder además a los demás. La estupidez es lo peor porque destruye valor sin sentido y porque además es impredecible. Y de una vez les adelanto una premisa precisamente de este cuadrante de Schipola. En el cuarto, recuerden, nos dice que el estúpido pierde y a la vez hace perder a los demás. Y en esto podríamos casi afirmar que el peor de todos estos caracteres, el peor de todos los estúpidos, sería un estúpido con poder.
Y bueno, para allá vamos a señalar, pero pasemos a la siguiente, donde tenemos aquí este cuadrante. Entonces ahí pueden ver el inteligente, donde se beneficia a sí mismo y beneficia a los demás. Tendríamos el incauto, donde él se sacrifica en beneficio de otros. Tendríamos el bandido, donde hay uno que muy racionalmente, muy conscientemente, hace que los demás, quizá por ingenuidad o por estupidez, lo sigan. Y por último tenemos el de los solamente estúpidos, donde se perjudica el mismo estúpido y a la vez perjudica a otros que le siguen, ¿no? Y por eso decíamos que el peor de todos los estúpidos además va a ser un estúpido con poder, donde además de que pierde él, hace perder, como lo hemos visto en estas conflagraciones de la primera mitad del siglo XX, no solamente el estúpido con poder pierde, sino además, en este caso y en la realidad, hicieron que millones de personas perdieran junto con él. Pasamos a la siguiente, por favor. Al final del día vamos a ver estas coincidencias que pueden tener Bonhoeffer con Schipola en este siglo XX cuando hacen estas reflexiones. Y dice, ambos ven la estupidez como más peligrosa que la propia maldad. Y para los dos no es tanto un problema de inteligencia individual, sino un fenómeno social que puede sostener estructuras de poder o hundir a sociedades enteras. Bonhoeffer subraya la dimensión ética y moral y Schipola la lógica práctica y económica de los daños. Pasamos a la siguiente, por favor. Les dejo también por ahí una tabla de similitudes de una comparativa entre Dietrich Bonhoeffer y Carlos M. Schipola acerca precisamente de la estupidez en el término del contexto, la naturaleza de la estupidez, la dimensión misma, la relación con el poder. Por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer dice, el poder necesita la estupidez de las masas para sostenerse. Y Carlos Schipola nos dice, los estúpidos son imprevisibles y desestabilizan sistemas, son más peligrosos que los propios malvados. En fin, se las dejo hasta ahí la tabla y queda ahí grabada para un análisis más profundo. Pasemos a la siguiente, por favor. Y ahondando un poquito más en esto de la estupidez con poder, ¿no? Por lo que les decía, pareciera que en esta sociedad de masas, donde además hay liderazgos estúpidos, y lo peor, estúpidos que siguen estos liderazgos de estúpidos, pues vamos a tener que el estúpido más peligroso pues va a ser el estúpido con poder. Y así tenemos que hace perder a otros y a sí mismo. Sus actos no siguen lógica alguno, por lo tanto son imprevisibles. Traten de revisar cómo han acabado muchas dictaduras al final de los días. Y vaya que en Latinoamérica hemos tenido dictaduras incluso que hoy en día pues están en la cuerda floja. Y vean esto, ¿no? Cómo los actos de algunos estúpidos con poder arrastran a otras masas en este proceso social de la estupidez colectiva en forma de masas. Por otro lado, nos afirma Schipola que no busca beneficio personal, lo cual lo vuelve todavía más difícil de anticipar que el de un malvado. Y puede destruir riqueza, relaciones, proyectos, incluso naciones enteras sin proponérselo. Y ahí están ejemplos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y de muchas guerras más. Yo nada más aquí como acercamiento, dirían en inglés como approach, les invitaría a que reflexionáramos sobre los liderazgos que tuvimos, por ejemplo, en la guerra de independencia de 11 años y los liderazgos y cómo estos liderazgos arrastraron masas que, si lo ves, quizás no seguían lógicas ni de beneficio personal y a veces ni siquiera de beneficios de la sociedad en general. En fin, los estaría yo invitando a usar un pensamiento más crítico. Y para los que estamos viviendo en este 2025, cada vez que estuviéramos quizá frente a nuestra pantalla de la computadora, de la tableta, del celular, y estuviéramos en el interior intuyendo que estábamos a lo mejor en algún acto ahí de
pérdida ya no de tiempo nada más, sino de energías y de pensamiento, ¿no? Que reflexionáramos acerca de este fenómeno social de la estupidez en esta sociedad de consumo masificada y a través de estímulos que tenemos. Ahora lo disfrazamos, estas manipulaciones, a través de supuestos algoritmos, ¿no? En fin, revisen este cuadrante, los invito a que revisemos este cuadrante que nos propone Schipola en torno a la falta de lógica, a la falta de pensamiento crítico y a la exaltación y glorificación de la estupidez. Pasemos a la siguiente, por favor. En fin, tenemos ahí alguna síntesis de lo que nos diría Bonhoeffer acerca de que son más peligrosos los estúpidos socializados o el estúpido con poder junto con estas masas. Y así sabemos que no actúan solos, sino en masa, repitiendo consignas, justificando abusos, obedeciendo sin pensar. También se van a convertir en el blindaje de regímenes autoritarios. Su peligrosidad radica en estas masas en que creen estar del lado correcto y están cegados y no se puede dialogar con ellos. Ese es un acto muy, muy necio. Y por otro lado, con su obediencia, yo agregaría aquí, acrítica y ciega, hacen posible que el poder se sostenga y que el mal se extienda. Aquello de que la popularidad justifica a quien está en el poder, me parece realmente una propuesta muy endeble de razón y muy alta de eso, de necedad ciega o de estupidez. Por otro lado, para Schipola, la estupidez más peligrosa es la que daña sin ganar nada, donde están involucrados estúpidos con poder y masas de mucha estupidez siguiendo a estos líderes estúpidos con poder, donde se hace impredecible, irracional y destructora toda la acción. Para Bonhoeffer, el estúpido más peligroso es el que pone su estupidez al servicio del poder, sumiso, fanatizado, impermeable a la razón. En los dos casos, el peligro viene de que son imposibles de controlar con argumentos racionales y multiplican sus efectos en lo colectivo. En fin, nos dice Bonhoeffer en la siguiente, quizás antes, bueno, ya aquí se los leo, liberar y no discutir. Cuando estemos frente a una persona necia, liberar, no discutir. No discutir con el estúpido necio porque es inútil, está blindado contra la razón. Entender su naturaleza, eso sí es importante, y reconocer que no es ignorancia, sino renuncia a pensar. Atacar la raíz social, eso es muy importante. La estupidez va a florecer donde hay opresión, donde hay miedo y donde hay manipulación. Fomentar la libertad interior, la autocrítica, el pensamiento crítico, el preguntarnos y cuestionarnos nuestra realidad. Eso es educar para la responsabilidad, la autonomía crítica y el coraje de decir no. Empecemos por nosotros mismos. Hagan este ejercicio cuando estemos frente a la pantalla, ¿no? Transformar la sociedad solo en comunidades libres y responsables se va a poder reducir el caldo de cultivo de la estupidez. En síntesis, bueno, antes, la siguiente, si pasamos a la siguiente, Schipola, por otro lado, nos dice, nunca subestimar el número de estúpidos, siempre son más de lo que uno cree. Si no, volteen a ver los fenómenos de masas que están a nuestro alrededor, aquí en San Miguel de Allende, en Dolores, en Querétaro, en fin, a nuestro alrededor. No confiar en que actúen racionalmente, son impredecibles como un virus. Trazar barreras de protección. En la vida práctica y política hay que diseñar instituciones, reglas, mecanismos que limiten el daño que pueden causar. Y por último, diferenciar tipos de personas, premiar a los inteligentes cooperativos y cuidarse de los malvados y sobre todo protegerse de los estúpidos. En síntesis, si pasamos a la siguiente, Bonhoeffer, combatir la estupidez es un proyecto ético y social. Liberar a las personas de la manipulación del poder, fortalecer la autonomía moral
Yo agregaría y el pensamiento crítico. Schipola, combatir la estupidez es un proyecto práctico. Reconocer su fuerza destructiva, no subestimarla y protegerse de ella. En los dos casos, la clave no es convencer al estúpido, sino crear condiciones sociales que reduzcan su poder y nos hagan menos vulnerables a él. Detectar al estúpido por su origen. Y esto me parece muy sobresaliente. Lo vuelvo a decir, detectar al estúpido por su origen con estas tres acciones. Recordar que el estúpido o las personas que son distraídas van a ser más susceptibles de la manipulación. 2, la falta de control en uno mismo y el ser impulsivos nos va a hacer más fáciles de caer en estas manipulaciones. Y 3, aquel que responde a impulsos, ¿no? Que es lo que buscan, por ejemplo, los videojuegos o estar en las redes por horas. Eso, darnos estímulos rápidos, fáciles, etc. Y la tercera, la ignorancia y el exceso de confianza, pues van a estar muy asociados con actos de estupidez social, colectiva, masiva. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a tener un manual práctico contra la estupidez en torno al pensamiento de Bonhoeffer y de Schipola. Y de nuevo tenemos allí algunas claves prácticas. ¿Ok? Esas se las dejo ahí, ustedes analícenlas, si les interesa, véanlo luego con mayor profundidad. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué existe la estupidez y por qué existe desde el poder? Bueno, porque a ciertos líderes les conviene una población acrítica, sin pensamiento propio. Es más fácil de manipular. Y así se exaltan consignas simples sobre análisis complejos. Bonhoeffer lo vio claro, el poder necesita de la estupidez de los otros, culturales y mediáticas. En la red del espectáculo, el entretenimiento vacío se premia más que el conocimiento. Y aquí es donde está el título de este programa, la glorificación de la estupidez. Y lo vuelvo a leer. En la era del espectáculo, el entretenimiento vacío se premia más que el conocimiento a la estupidez misma. Las redes sociales potencian el contenido banal o extremo porque generan clics y viralidad. La ironía, lo que se consume masivamente termina siendo lo que se celebra. Psicología y sociales. La estupidez glorificada da sentido de pertenencia. Pienso lo mismo que todos los de mi grupo, que todos los de mi tribu. De esta forma evita la incomodidad de la duda o la complejidad, ¿no? Y así nos es más fácil pertenecer a una tribu en forma simple porque estamos haciendo lo que la mayoría. Y de esta forma vamos a convertir en una virtud el no cuestionar, el no pensar, el obedecer, el repetir sin pensar por uno mismo. De esto trata la glorificación de la estupidez en nuestra sociedad contemporánea. ¿Y qué tenemos como manifestaciones? Pues bueno, populismo, frases hechas que sustituyen al debate razonado. Tenemos mediocridad celebrada. No importa saber, importa ser simpático o popular. Y así tenemos muchos influencers y muchos coaches de mil cosas, ¿no? Anti-intelectualismo, el desprecio hacia la ciencia, el arte o el pensamiento crítico. Cultura de memes, lo absurdo elevado a la categoría de verdad compartida. Consecuencias, se refuerza la masa acrítica sin pensamiento propio que Bonhoeffer temía. Se multiplican los daños que Schipola advirtió, decisiones colectivas absurdas que perjudican a todos. Y se normaliza la idea de que ser ignorante, crédulo o acrítico no solo está bien, sino que está de moda. Hay que estar de moda, ¿no? Hay que estar en los likes, hay que estar en las tendencias. La estupidez con poder. En resumen, la glorificación de la estupidez ocurre porque es útil al poder, rentable para los medios y cómoda para las masas. Pero es peligrosísima. Es una anestesia a la conciencia y abre la puerta al autoritarismo y al desastre social a través del desastre cultural. Voy a cerrar en los próximos minutos con otros dos pensadores
muy importantes de apenas hace 200 años en la historia y evolución de la humanidad. Empecemos por el filósofo Friedrich Nietzsche acerca de lo que pensaba sobre la estupidez. Entre algunas ideas principales de Nietzsche sobre la estupidez podríamos señalar las siguientes. La estupidez como compañera de la maldad. En Humano, demasiado humano, un libro, todos ellos son realmente muy recomendables que les demos otra revisada. Y en Humano, demasiado humano, Nietzsche apuntaba que la estupidez es más común y más dañina que la maldad, porque actúa sin conciencia de sí misma. La estupidez es muchas veces más peligrosa que la maldad, porque la maldad descansa a veces y se cansa. La estupidez no. La maldad se llega a cansar, pero la estupidez no. Aquí me acuerdo, por ejemplo, de la novela de los hermanos Karamazov, ¿no? Ni más ni menos, que precisamente en este juego psicológico, al final del día, la estupidez vence en esta novela, sobre el heroísmo, sobre la inteligencia. Otra parte importante que Nietzsche nos señala en torno a la estupidez es lo siguiente. Criticó la moral tradicional y el cristianismo por glorificar la obediencia ciega, la sumisión y el rebaño. Para él, esa fe acrítica es una forma de estupidez colectiva, pensar por otros en lugar de pensar por uno mismo. 3. La estupidez como mediocridad social. En otro gran libro fundamental de Nietzsche, que se llama Así habló Zaratustra, habla de el último hombre, símbolo de del conformismo, la comodidad, la renuncia a aspirar a algo más elevado. Es una forma de estupidez vital. Vivir pequeño, sin riesgo, sin grandeza, estupidez intelectual. 4. Nietzsche también se burla de los sabios oficiales o eruditos de biblioteca que acumulan datos sin verdadera comprensión. Y aquí es bien importante esto de la comprensión sobre solamente tener entendimiento o coleccionar bibliografía. Para él, la erudición sin pensamiento creativo es otra forma de estupidez. O dicho de otra forma, para él, el tener mucho conocimiento bibliográfico sin tener creatividad propuesta por nuestro propio pensamiento y nuestras propias propuestas a la sociedad que vivimos es otra forma de vivir en la estupidez. Siguiendo con Nietzsche en la siguiente, y teniendo una comparación con lo que decía Bonhoeffer y Schipola, podemos ver cómo para Nietzsche, ve la estupidez como más peligrosa que la propia maldad. También podemos señalar que nota que la estupidez no es falta de inteligencia, sino mala orientación de la propia vida, obediencia, conformismo, mediocridad. Y por último, Nietzsche pone el acento en la estupidez moral y vital, vivir como rebaño en vez de aspirar a la libertad y a la grandeza. Son simplemente propuestas que estoy poniendo a su criterio y pues para eso somos librepensadores. Los invito a eso, a criticar incluso todo esto que yo les estoy proponiendo ahora en este programa. Y bueno, casi estamos ya cerrando. Déjenme decir, en pocas palabras para Nietzsche, la estupidez es la renuncia a pensar y a crear. Es la obediencia ciega, la mediocridad satisfecha del último hombre. Es peor que el mal porque anestesia la propia vida. Y por último, cerremos con, Albert Einstein, Premio Nobel de Física en 1905, creador de, para muchos, una ecuación que, partiendo incluso, fíjense, del pensamiento teológico, filosófico, del mismísimo Baruch Spinoza, desde el siglo XVIII. Spinoza, un filósofo de origen judío en la Holanda de los 1600-1700, que por cierto se dedicaba a pulir espejos para telescopios o para anteojos. El mismísimo Baruch Spinoza hace algunas propuestas de entender un concepto de Dios más allá de un Dios manipulador o titiritero que está moviendo los hilos de cada una de las personas. Y nos dice Baruch Spinoza que aspiremos a tener una comprensión todavía mucho más compleja de un Dios quizás más acercado a los fenómenos mismos del propio universo.
Y precisamente dando un brinco, Einstein, alguna vez lo cuestionan sobre cuál es su concepción sobre Dios. Y le preguntaban, ¿tú crees en Dios? Y decía Einstein, muy lúcido, decía, no, yo no creo en Dios, yo pienso en Dios. Dice, porque creer es eso, precisamente dejar las concepciones, incluso de la divinidad, en las bocas o en los conceptos de otros. Y pensar en Dios para Einstein, decía, es a partir de tu propia experiencia cognitiva, de tu propio criterio, de tu propia evolución en tu intelecto, ¿no? Y bueno, para muchos la ecuación de energía igual a masa por masa por la velocidad al cuadrado de la luz, esto equivalía casi a una ecuación cercana a lo divino por lo mismo, por estos conceptos que les decía de Einstein. Al final podemos decir que Albert Einstein no escribió ningún tratado sobre la estupidez humana, pero sí dejó algunas frases que son contundentes al respecto y que con el tiempo se han vuelto proverbiales. Su visión combina no solamente, obviamente, un humor muy inteligente, pero además ironía y un trasfondo muy serio, muy profundo sobre los riesgos de la irracionalidad colectiva. Repito, para Einstein no es lo mismo decir creo en Dios, porque otros han puesto los conceptos, que decir pienso en Dios. Y bueno, vamos a cerrar esta propuesta que hoy les hemos traído aquí a través de los micrófonos de Dragón Estéreo, de la institución local en San Miguel de Allende de Educación Superior, que es el Instituto San Miguelense, a quien le agradecemos la confianza de que nos abra estos espacios. Y nos decía Einstein acerca de la estupidez. La infinitud de la estupidez, ¿no? Y nos decía, una de sus frases más célebres, atribuida, aunque con variantes, es, decía Einstein, dicen para algunos, que había dos cosas que son infinitas. Por un lado, el universo, y la otra, la estupidez humana. Y no estoy seguro de lo primero. O sea, que pensaba quizá que era todavía más infinita la propia estupidez humana que el mismísimo universo. Con esto, obviamente, subrayaba que la estupidez humana no tiene límites predecibles. La estupidez como una fuerza destructiva. Y también nos agregaba lo siguiente. Decía que el verdadero peligro para el mundo no son tanto los malvados, sino los que permiten, justifican o se hacen de la vista gorda. Así se acerca a lo que Bonhoeffer llamaba la estupidez socializada y Schipola el poder destructivo de la estupidez, o en esta sociedad de masas, lo que a veces las tendencias de masas van consumiendo del propio criterio individual de cada uno de nosotros. Cerrando con todo esto, podemos decir que Einstein advertía, si pasamos a la siguiente, Einstein advertía que lo peligroso no es solo la acción de los malos, sino la pasividad de los buenos, que en una sociedad de masas, ¿no?, pues puede caer en estos fenómenos sociales de la estupidez masiva. El mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los observan sin hacer nada. Y en términos de estupidez contra creatividad nos decía lo siguiente. Para él, para Einstein, el antídoto contra la estupidez era la curiosidad, que es fuente del pensamiento científico, la imaginación, que es fuente de la creación artística o científica y tecnológica, y el pensamiento crítico. Entonces esto me parece sobresaliente. En términos de estupidez contra creatividad, para Einstein el antídoto contra la estupidez era la curiosidad, la imaginación y el pensamiento crítico. Y por otro lado veía en la ruta acrítica, masiva, necia, cegada, y en la obediencia ciega una forma de pobreza mental y obviamente de pobreza social. Otros dirían hasta de pobreza espiritual. En síntesis, Einstein coincidía con Nietzsche, con Bonhoeffer y con Schipola, y yo agregaría, aunque no lo tocamos aquí, con el propio Baruch Spinoza, en que la estupidez es más peligrosa que la maldad. Para él, lo alarmante es una persistencia y universalidad.
así como la pasividad que permite a la estupidez convertirse en poder social. Su antídoto: pensamiento crítico, creatividad, responsabilidad individual y acción ética. Desde luego no lo mencioné, pero Erasmo de Róterdam, ya desde su ensayo a la locura, era como un antecedente a todo esto que hemos estado comentando el día de hoy con ustedes. Vamos a las dos últimas imágenes, por favor. Y podemos resumir que la glorificación de la estupidez en nuestra sociedad contemporánea en este 2025 ocurre porque es útil al poder, rentable para los medios y cómoda para las masas. Pero es peligrosísima como una anestesia a la conciencia y abre la puerta al autoritarismo y al desastre social. Pues cerremos con lo siguiente: acciones contra la estupidez. Déjenme nada más antes mencionar el antídoto del propio Einstein: pensamiento crítico, creatividad, responsabilidad individual y acción ética. Y por último, señalar lo que nos decía Cipolla: hay que distinguir al estúpido porque generalmente está distraído de las cosas que importan en la existencia. 2, por la falta de control en uno mismo, porque es muy impulsivo. Y 3, porque la ignorancia y el exceso de confianza son otras de sus características. Pues bueno, pasamos a la última para agradecer el favor de su atención ante todo. De antemano estamos agradeciendo sus comentarios. Gracias, todos ellos son bienvenidos. Les dejamos aquí las formas en que pueden ponerse en contacto con nosotros, y desde luego agradecer al Instituto San Miguelense, a Dragón Estéreo, la anfitrionía que tiene en este espacio que me parece un oasis en esta región de la frontera tierra adentro, y desde luego agradecer a la producción ejecutiva de Luis Alvarado. Descansen, disfruten estas tardes que han estado increíbles, y bueno, ya empezó a soplar un poquito el viento frío. Estamos en los albores del otoño y obviamente en los albores de esta fiesta, de esta celebración de cosecha que tendremos el 29 de septiembre en torno a la imagen de San Miguel Arcángel. Celebremos, conmemoremos, pero sin glorificación de la estupidez. Nos vemos en la siguiente. Hasta entonces, sean críticos.